¿Quieres dejar de ser esclavo de tus inseguridades? Entonces quédate aquí. Mira dentro de ti y atrévete a enfrentar esa voz que te frena, esa duda que te sabotea en silencio. Porque hoy no vamos a hablar de frases motivacionales vacías, sino de sabiduría estoica que puede transformar tu manera de pensar y actuar desde ahora. Escucha con atención. Lo que vas a descubrir en este video no es obvio, no es lo que siempre repiten los demás. Son principios diferentes, directos y prácticos que, si los aplicas, eliminarán la inseguridad que te acompaña en tu mente y te devolverán la confianza que mereces. Por eso te invito a quedarte hasta el final, porque cada lección es una pieza de un mapa que, al completarse, cambiará tu forma de ver la vida. Antes de empezar, asegúrate de seguir este canal para que no te pierdas más contenido que te ayudará a fortalecer tu mente y a vivir con verdadera libertad interior. Ahora, vamos a dar el primer paso juntos, la primera lección estoica que te mostrará cómo romper las cadenas invisibles de la inseguridad. Imagina por un instante cuántas veces dejaste de hacer algo porque sentiste miedo, sea hablar en público, tomar una decisión importante o hasta decir lo que realmente piensas. ¿Cuántas oportunidades se escaparon por culpa de esa inseguridad silenciosa que parece dominar tu mente? Tal vez ya te preguntaste, ¿y si fallo? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si no soy lo bastante bueno? Esa voz que insiste en paralizarte es común, pero no tiene que ser definitiva. Los estoicos creían que el miedo no es un enemigo a destruir, sino un maestro al que se enfrenta de frente. Cuando sientes miedo, es señal de que ahí hay una frontera que expandir. Es como una alarma interna que te muestra dónde está la chance de crecer. Piensa conmigo, si sigues huyendo del miedo, crece. Pero si decides enfrentarlo, aunque sea con un paso pequeño, el miedo empieza a perder fuerza. Recuerda a un soldado romano en medio de la batalla, el ruido ensordecedor, los enemigos frente a él, la presión de luchar por su vida. El instinto natural sería correr, pero él sabía que si retrocedía, el pánico lo dominaba. Entonces lo encaraba de frente, reconocía su presencia, pero no dejaba que guiara sus acciones. Esa es la lección que podemos traer a la vida real. Sentir inseguridad no significa que eres débil, significa solo que estás a punto de enfrentar algo que puede transformarte. Y aquí va la reflexión. ¿Cuántas veces dejaste de vivir algo por ceder a la inseguridad? Y si, en vez de eso, empezaras a preguntarte, ¿qué pasaría si lo intento aunque tenga miedo? Tal vez la respuesta sea que nada terrible ocurra. Quizá descubras que la mayoría de los escenarios que tu mente inventa son solo ilusiones, historias creadas para mantenerte atrapado. El primer principio para eliminar la inseguridad de tu mente es simple y poderoso. Mira el miedo como una invitación, no como un obstáculo. Cada vez que escuches esa voz que te dice que retrocedas, ve ahí la oportunidad de crecer. El miedo deja de ser un muro y se convierte en una puerta. Y al atravesarla, te darás cuenta de que la libertad siempre estuvo del otro lado. Y es justamente sobre esa libertad interior que avanzaremos juntos en la siguiente parte. Porque si el miedo es la reja que te detiene, la voz que resuena dentro de ti es la llave que abre o cierra el camino. ¿Cuántas veces te encontraste peleando con tu propia cabeza? Esa voz interna que no calla, que repite frases como, no eres lo bastante bueno, va a salir mal, todos van a notar que no estás preparado. Es casi como cargar un enemigo invisible dentro de ti, alguien que te jala hacia abajo incluso cuando, en la práctica, tienes todo para que te vaya bien. Ahora te pregunto, ¿de verdad tienes que creer todo lo que piensas? Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que no son los hechos los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. Imagina dos personas que reciben la misma crítica en 1900. El trabajo. Una piensa, soy un fracaso, y se hunde en inseguridad. La otra piensa, esto es una oportunidad de mejorar, y crece con la situación. El evento fue el mismo, pero el significado que cada uno le dio fue totalmente distinto. Y adivina, ese significado es lo que define cómo nos sentimos y cómo actuamos.
Lo que quiero mostrarte aquí es sencillo pero liberador. No toda voz en tu mente merece tu atención. La inseguridad crece cuando tomas cualquier pensamiento como verdad absoluta. La próxima vez que aparezca ese pensamiento saboteador, haz una pausa y pregúntate, ¿esto es un hecho o solo una interpretación mía? En la mayoría de los casos, vas a notar que no es más que una historia inventada, un cuento que tu mente creó para mantenerte en la zona de confort. Ahora piensa, ¿cuántos proyectos, cuántas conversaciones, cuántas experiencias dejaste pasar solo porque confiaste demasiado en esa voz interna? Si empiezas a cuestionarla, si decides que no todo lo que piensas tiene que ser obedecido, la inseguridad pierde fuerza. No necesitas silenciar tu mente, pero puedes escoger a qué pensamientos darles poder. Ese es el segundo principio, domar la voz que te sabotea. No se trata de eliminar pensamientos malos, sino de cambiar cómo respondes a ellos. Y cuando aprendes a responder de una forma nueva, descubres algo increíble. La mejor manera de callar la inseguridad es actuar, incluso con la voz aún gritando dentro de ti. De eso vamos a hablar ahora. ¿Cuántas veces pospusiste un sueño esperando el momento perfecto? Tal vez te dijiste, cuando esté más preparado, cuando tenga más dinero, cuando me sienta más seguro. Pero la verdad es que ese momento nunca llega. Siempre hay una excusa, siempre hay un detalle que falta. Y así, la inseguridad sigue ganando sin ni siquiera tener que pelear. Dime, ¿cuántas cosas dejaste atrás solo por esperar estar demasiado listo? Séneca ya advertía que quien espera la certeza absoluta para actuar, termina perdiendo la vida, esperando. Decía que no es la falta de tiempo lo que nos limita, sino cómo lo gastamos. Piensa en la historia de alguien que sueña con abrir un negocio, pero pasa años planeando y nunca da el primer paso. Cuando al fin decide actuar, la oportunidad ya pasó. Mientras tanto, otro, con menos recursos y preparación, empezó pequeño, aprendió equivocándose y construyó algo grande. El estoicismo enseña que la acción siempre viene antes que la confianza. No te vuelves seguro para actuar, te vuelves seguro porque actuaste. Es en el movimiento donde aparece la claridad, es en el error donde nace la fuerza. Y cada paso dado debilita la inseguridad, porque te muestra en la práctica que sí eres capaz de manejar las consecuencias. Ahora piensa conmigo, ¿qué dejarías de perder si empezaras hoy, aunque no tengas todas las respuestas? ¿Qué podría pasar si, en vez de esperar confianza, la crearas a través de la acción? La inseguridad no desaparece pensando demasiado, desaparece cuando te mueves, incluso temblando por dentro. ¿Ya notaste cómo gran parte de tu ansiedad viene de cosas que no dependen de ti? Tal vez sea el miedo de perder una oportunidad, de no agradar a alguien, de fracasar por factores externos que nunca estarán del todo en tu control. Es como intentar sostener agua en las manos. Cuanto más fuerzas, más se escapa. La inseguridad nace justamente de ese error, creer que puedes controlar todo, cuando en realidad solo puedes decidir cómo vas a actuar frente a lo que sucede. Los estoicos eran maestros en separar lo que está bajo nuestro poder y lo que no. Imagina un comerciante de la Roma antigua que perdió toda su mercancía en un incendio. Podría haberse desesperado y rendirse al luto, pero eligió reconstruir desde cero. ¿Por qué? Porque entendía que el fuego no dependía de él, pero su disciplina sí. Esa claridad salvó su mente y le devolvió la fuerza para empezar de nuevo. En la práctica, esto significa preguntarte todos los días, ¿qué depende de mí aquí? Si es algo que está en tus manos, tu esfuerzo, tu disciplina, tu actitud, entonces concentra toda tu energía ahí. Si no lo está, acéptalo sin resistencia. Ese simple cambio trae un poder enorme. En vez de gastar energía en batallas imposibles, la diriges hacia donde puedes realmente transformar tu realidad. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás comprometido en fortalecer tu mente y transformar la inseguridad en poder. Así que aprovecha y suscríbete ya al canal, dale like y comparte este video. De Minus100. Esa forma, además de apoyar el contenido, aseguras que seguirás recibiendo más enseñanzas prácticas y profundas para vivir con claridad y firmeza.
Cada clic es un paso más en la construcción de tu propia disciplina interior. Cuando entiendes que no puedes controlar todo, pero sí siempre puedes controlarte a ti mismo, descubres una libertad poderosa. Y es desde esa libertad que nace la confianza para mantenerte firme en cualquier situación. Ya notaste cómo muchas veces nos sentimos frágiles por dentro, incluso cuando por fuera parece que tenemos el control. Eso pasa porque confiamos demasiado en la mirada de los demás y demasiado poco en nuestras propias acciones. La inseguridad crece cuando buscamos aprobación externa, pero la verdadera fuerza nace de lo que hacemos en silencio, lejos de los aplausos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía todas las noches en su diario. No lo hacía para impresionar a nadie, ni para dejar un libro para la posteridad. Escribía para sí mismo, como un ejercicio íntimo de disciplina. Esa práctica silenciosa, invisible para el mundo, fue lo que lo mantuvo firme en medio de guerras, traiciones y pérdidas. No dependía de la validación externa, porque su seguridad venía de dentro. En tu día a día, esa disciplina invisible puede ser algo sencillo: despertar y cumplir lo que te prometiste a ti mismo, incluso si nadie te ve. Leer unas páginas de un libro todos los días, entrenar aunque no tengas ganas, mantener la palabra que diste a ti mismo. Son esos actos pequeños, repetidos en silencio, los que construyen una confianza indestructible, porque ya no dependes de la opinión ajena, sino de la certeza de que eres capaz de ser fiel a ti. Y aquí va la reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por compromiso contigo mismo, sin esperar reconocimiento? Ese es el tipo de disciplina que no aparece en redes sociales, pero que sostiene tu mente cuando todo a tu alrededor tambalea. Es como una fortaleza interna que nadie puede derribar. Cuando empiezas a vivir de esa forma, te das cuenta de que la inseguridad pierde espacio. Al final, quien tiene una rutina de disciplina silenciosa no necesita demostrar nada a nadie, y es justo esa fuerza interna la que te prepara para enfrentar algo inevitable, las derrotas y los errores que forman parte de la vida, pero que pueden transformarse en combustible para crecer. ¿Cuántas veces te sentiste derrotado y dejaste que esa sensación definiera quién eres? Tal vez fallaste en un examen, perdiste una oportunidad de trabajo o incluso decepcionaste a alguien que quieres. El peso de la derrota suele traer la inseguridad a flote, como si cada error fuera prueba de que no eres capaz. Pero lo que los estoicos nos muestran es lo contrario. El fracaso no es un certificado de incapacidad, sino una herramienta de entrenamiento. Piensa en un gladiador que pierde una pelea. Para muchos, eso sería el final, pero para quienes entendían la filosofía de la resiliencia, cada caída era un entrenamiento disfrazado. Usaban cada herida como lección, ajustaban su técnica, fortalecían su mente y regresaban a la arena más preparados que antes. La derrota dejaba de ser un punto final y se convertía en un escalón. ¿Y si empezaras a mirar tus propios errores así? En vez de pensar fracasé, pensar aprendí. El miedo a equivocarte disminuye cuando entiendes que la derrota es parte inevitable del proceso de evolución. La inseguridad pierde fuerza porque ya no temes fallar. Al contrario, lo usas como combustible. En la práctica, esto significa cambiar tu relación con los tropiezos. Cada vez que algo no salga como esperabas, puedes elegir encogerte y alimentar la voz de la inseguridad, o levantarte y sacar de ahí la lección que te hará más fuerte. No se trata de caer menos, sino de aprender mejor con cada caída. Y aquí está la reflexión que quiero dejarte. ¿Cuántas veces permitiste que un error pequeño te definiera, cuando en realidad podía haber sido la base de tu transformación? Piénsalo, porque cuando cambias la forma en que ves las derrotas, descubres una confianza que nace justamente de las cicatrices, y es de esa confianza que surge la capacidad de vivir con la sensación de ya ser suficiente, tal como eres ahora. ¿Te diste cuenta de cuántas veces pusiste tu felicidad en el futuro? Cuando tenga más dinero, cuando me reconozcan, cuando cambie mi vida.
Ahí sí me voy a sentir bien conmigo mismo. La inseguridad crece justo en ese espacio, entre quién eres ahora y quién crees que debes ser para, por fin, sentirte completo. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera seguridad no está en esperar, sino en actuar como si ya fueras suficiente hoy? Los estoicos creían que la dignidad y la fuerza no vienen de lo que poseemos, sino de cómo elegimos vivir cada instante. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, se recordaba todos los días de que su esencia no estaba en la corona, sino en las decisiones simples de cada momento. Esa conciencia lo hacía moverse con firmeza, sin depender del aplauso de la multitud. En la vida diaria, esto significa dejar de postergar tu valor. Significa entrar a una reunión sin disculparte por estar ahí, expresar tu opinión sin miedo a no ser aceptado, mirarte al espejo y reconocer que ya tienes dentro lo necesario para enfrentar lo que venga. Cuando vives así, descubres que la inseguridad pierde el suelo donde se apoyaba. Ya no necesitas esperar a ser mejor para actuar. Actúas, y es esa acción la que te hace más fuerte. Ahora haz una pausa y piensa, ¿cuántos momentos de tu vida dejaste pasar creyendo que aún no estabas listo? ¿Y si empezaras a vivir hoy como si ya fueras completo, sin necesitar nada más para validar tu existencia? La respuesta es simple y transformadora. La inseguridad se disuelve, porque ya no buscas afuera lo que siempre estuvo dentro. Y así se cierra este camino, del miedo que aprendiste a encarar, a la voz interna que dejó de dominar tus elecciones, de la acción imperfecta que te impulsó, al enfoque en lo que realmente controlas, de la disciplina invisible que construyó confianza, a las derrotas transformadas en entrenamiento. Todo culmina en vivir con la certeza de que ya eres suficiente ahora. Esa es la verdadera libertad que los estoicos nos invitan a experimentar. Llegamos al final de este viaje, y ahora ya sabes que la inseguridad no tiene que ser un enemigo, sino una invitación a crecer. Vimos juntos cómo enfrentar el miedo, callar la voz que sabotea, actuar sin esperar la perfección, enfocarte en lo que está bajo tu control, cultivar disciplina invisible, transformar derrotas en aprendizaje y, finalmente, vivir con la certeza de ya ser suficiente. Cada principio es una llave que abre espacio para la confianza verdadera, esa que no depende del mundo externo, sino que nace dentro de ti. Si este video te trajo claridad, suscríbete ya al canal para seguir fortaleciendo tu mente y avanzar en tu camino de transformación. Y quiero leerte. Comenta abajo qué fue lo que más te impactó. O simplemente escribe "soy agradecido" para que sepa que te quedaste conmigo hasta el final. Y no te vayas aún, porque ahora en la pantalla van a aparecer otros 2 videos llenos de sabiduría estoica que profundizarán todavía más tu aprendizaje.